Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de discapacidad de origen vial de Montería. Esta es una de las iniciativas que surgió dentro de nuestro programa de responsabilidad social empresarial de CITICIA hace aproximadamente ya 6-7 años. Hoy queríamos compartirles a todos los resultados de esta investigación. Y para esta sesión tenemos dos invitados especiales. El primero es Edwin Alberto Salazar Henao, que es epidemiólogo, docente de la Universidad de Antioquia y es un aliado estratégico de CITICIA para toda la investigación de discapacidad de origen vial. Tenemos un segundo invitado que es Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es uno de nuestros más cercanos colaboradores. Actualmente desarrolla el rol de gerente dentro de uno de nuestros proyectos que es CESDI, que está ubicado en Cali. Después de hacer la presentación vamos a tener un espacio de preguntas, entonces los invito a que estén muy atentos, que compartamos y también que hagan parte de nuestro programa de responsabilidad social corporativa. Edwin y Carlos, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángela. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bueno, entonces... Listo, Edwin, si quieres arrancamos. Listo, muchísimas gracias, Ángela, y todos los asistentes. Entonces, primero agradecerles a todos su asistencia y el interés por este tema, así por propiciar estos espacios de difusión de conocimiento y también por su arduo trabajo en el posicionamiento de la discapacidad de origen vial como un tema de primer orden en la agenda pública. Este trabajo es, digamos, el fruto de un quinquenio ya de trabajo articulado entre CID, la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y las diferentes alcaldías, en este caso la alcaldía de Montería, que a través de esas articulaciones se han venido realizando estos trabajos de investigación para tratar de visibilizar la otra cara de los incidentes viales. Entonces, no siendo más, como bien les comentó Ángela, mi nombre es Edwin Salazar y voy a socializar con ustedes en este espacio los resultados de la discapacidad de origen vial en la ciudad de Montería entre los años 2005 a 2022. Siguiente, por favor. Entonces, como aspectos metodológicos para tener en cuenta frente a la realización de este estudio, es un estudio de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo y basado en la población de personas con discapacidad de origen vial de la ciudad de Montería entre los años 2005 al año 2022. La fuente de información es una fuente secundaria que es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, que es la fuente oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se hace un registro continuo de todas las personas con discapacidad por todas las causas. La población es el total de registros de personas con discapacidad que fueron registradas en dicho registro en la ciudad de Montería y cuyo origen de la discapacidad fue un incidente vial. La unidad de análisis fueron los registros de las personas con discapacidad y cuyo origen de la discapacidad fue un incidente vial. Y frente al aspecto o la selección muestral, no hubo una selección muestral como tal, sino que se analizó la totalidad de registros de personas con discapacidad que informaron que su discapacidad fue originada o fue consecuencia de un incidente vial y que estuvieran registradas en el registro con asociación a la ciudad o que correspondieran a la ciudad de Montería en ese periodo de tiempo 2005 al año 2022. Siguiente, por favor. Entonces, dando aquí un poco de contexto y una presentación de lo que es este tema, en el mundo mueren al año alrededor de 1.4 millones de personas por incidentes viales. Y los lesionados graves y moderados suman también al año alrededor de los 50 millones. Y se estima que de alrededor de los 1.000 millones de personas que tienen una discapacidad en todo el planeta, un 3% su discapacidad es asociada a un incidente vial, lo cual nos pone frente a un problema de salud pública de una magnitud muy grande con características pandémicas. En Colombia, en el año 2022, hubo registro de 8.300 fallecimientos por incidentes viales. Los lesionados sumaron alrededor de 29.100 personas. Es el año más fatídico en
materia de seguridad vial, en materia de muertes y lesionados, donde alcanzamos una cifra récord e histórica en materia de muerte y lesión vial. Y las cifras con proyecciones para este año 2023 no son nada halagadoras y nos indican que vamos a llegar a batir nuevamente ese récord que impusimos el año anterior. En la ciudad de Montería, en el año 2022, hubo registro de 100 muertes en incidente vial. El departamento de Córdoba registró 312. Los lesionados fueron 270 en la ciudad de Montería y en el departamento de Córdoba 500 como tal. Entonces, miren, esa es la magnitud de ese problema del cual vamos a hablar hace un momento, que nos pasamos no solamente a hablar de muertos y lesionados, sino de aquellas personas que quedan con discapacidad por incidente vial. Siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver un video que nos da un panorama más amplio de lo que es este problema como tal. Los incidentes viales son la séptima causa de muerte en el planeta. Por cada uno se generan hasta 10 lesionados graves y al menos uno desarrollará una discapacidad. Pero de esto no hay datos. En Colombia es posible que haya un 70% más de personas con discapacidad de origen vial debido a ineficientes sistemas de información y subregistro. Frente a esto, nos unimos para estudiar la discapacidad de origen vial, descubriendo el enorme impacto económico, social y sanitario, ya que quienes más sufren los incidentes viales son hombres de bajos recursos sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud ni SOA, disminuyendo sus oportunidades, su bienestar y el de su entorno. Como ven, la discapacidad de origen vial es una realidad invisibilizada y necesita prevención y seguimiento a la salud de los lesionados. Ayúdanos a darla a conocer o escríbenos a rce@cicia.com por una movilidad segura y humana. Entonces, de ese tamaño y de esa magnitud es el problema al cual nos enfrentamos, que no solamente afecta a una persona, sino que afecta a todo su círculo social y a toda la sociedad como tal. Siguiente. Bueno, entonces ya entrando en materia, vamos a socializar los que fueron los resultados de esa investigación en la ciudad de Montería. Siguiente. Entonces, afirmando que en la ciudad de Montería, entre los años 2005 al año 2020, hubo registro de 6.826 personas con discapacidad por todas las causas, siendo la enfermedad general la que más discapacidad generó, con 2.168 registros, 1.116 hombres y 1.051 mujeres, seguida de otras causas como lo fueron las causas mal llamadas accidentales, porque accidentes no existen, las condiciones de salud, alteración genética hereditaria, complicaciones en el parto, el ser víctima de violencia y el mismo conflicto armado. Siguiente. Si hacemos un zoom frente a lo que son ese grupo de las causas mal llamadas incidentales, podemos afirmar que las de incidentes vial son las primer causa de discapacidad en este grupo, y afirmando y ratificando que en la ciudad de Montería, entre los años 2005 a 2020, había registro de 385 personas con discapacidad originada en un incidente vial, 288 hombres y 97 mujeres. El resto de causas incidentales fueron incidentes en el hogar, incidentes laborales u otro tipo de incidente. Y si recordamos los resultados de la diapositiva anterior, los incidentes viales por sí solos son la quinta causa que más ha venido generando discapacidad en la ciudad de Montería, posicionándose por encima de causas como las mismas ser el víctima de violencia y el mismo conflicto armado como tal. Siguiente. Acá mirando en esta diapositiva y en esta gráfica, lo que nos muestra es esa distribución por grupo de edad y género de las personas con discapacidad de origen vial en la ciudad de Montería. Este es un fenómeno frecuente tanto en hombres como en mujeres, pero tiene mayor incidencia en los hombres. Aquí encontramos que alrededor del 66% de la población con discapacidad de origen vial en la ciudad de Montería era población en edad económicamente activa, es decir, se encontraban o se encuentran en su etapa más productiva. Pero miren también que hay una similitud entre el grupo de edad de 50 a 54 años. Ahí están muy parejos tanto los hombres como mujeres en esa condición de discapacidad, es decir, hablamos de un gran porcentaje de población que es joven, que adquiere esa discapacidad en un incidente vial a edades tempranas, cuando todavía tienen mucha
que aportarle a la producción económica, social, cultural y en diferentes aspectos a el país y a la ciudad de Montería como tal. Siguiente. En cuanto al estrato socioeconómico, pues, encontramos que en la ciudad de Montería las personas con discapacidad de origen vial son de estrato socioeconómico bajo. Ahí, en el estrato socioeconómico 1, se encontró el 76% de esa población. Es decir, personas pobres con poca capacidad adquisitiva, y con esta poca capacidad adquisitiva deben de satisfacer tanto necesidades personales como familiares. Es decir, son personas que están ubicadas en los estratos socioeconómicos más bajos y con poca capacidad adquisitiva para solventar ciertas necesidades básicas. El resto de personas con discapacidad de origen vial se ubican en los estratos socioeconómicos 2 y en los estratos socioeconómicos medios, que sería el estrato 3. Pero en términos generales, podemos afirmar que alrededor del 90% de esa población es personas pobres y clasificadas en los estratos socioeconómicos más bajos. Hubo un 21 personas, un 5.5% de esas personas que no informaron su estrato socioeconómico, o esta variable no fue diligenciada dentro del registro de localización. Siguiente. En cuanto al acceso a servicios públicos domiciliarios, que es una forma de garantizar acceso a ciertas necesidades básicas como lo son la energía eléctrica, el acueducto y el alcantarillado, en esos términos, digamos que las personas con discapacidad de origen vial en Montería tienen buen acceso a esos servicios públicos domiciliarios. Pero si hacemos un zoom más frente a lo que es el acceso a agua potable, nos encontramos que un gran porcentaje, 171 personas, es decir, el 44.4% de estas, no tenía acceso a agua potable para cocinar sus alimentos, es decir, cocinaban o ingerían alimentos sin tener acceso a esa agua potable, lo cual los pone en una doble condición de vulnerabilidad, porque si consideramos su estado frente a esta otra, en el no acceso a agua potable, pues esto puede llevar a empeorar su situación de discapacidad por el no acceso a este servicio básico asistencial. Es un servicio que, digamos, para muchas personas se vuelve normal tenerlo, pero para estas otras personas en su estado no lo pueden tener, no lo pueden acceder, y lo cual los vuelve doblemente vulnerables, como les decía hace un momento. Siguiente. En cuanto al tipo de alteración que más afecta a las personas con discapacidad en Montería, se encontró que la alteración que más afecta a estas personas son las alteraciones relacionadas con el movimiento del cuerpo, es decir, estas personas tienen dificultades para realizar algún tipo de movimiento por cuenta propia, y en muchos casos necesita asistencia de otra para realizar algún tipo de desplazamiento o movimientos de su cuerpo. La segunda alteración son las relacionadas con el sistema nervioso, estas son las que ellas refieren que les afecta más, seguida de las alteraciones de la visión, la voz, los oídos y el sistema cardiorrespiratorio. Siguiente. Entonces, esto que les trae esas alteraciones les genera una serie de dificultades a esas personas con discapacidad, en las cuales ellas aducen que las dificultades que más les afectaban a partir de esa discapacidad fueron las de caminar, correr o saltar, mover y utilizar objetos con las manos, caminar y mantener la posición del cuerpo. Entonces miren que esto nos lleva a confirmar lo que les decía hace un momento, es decir, que son personas con un alto grado de dependencia funcional, necesitan de la ayuda de otra persona para realizar actividades de tipo básico, es decir, personas que les ayuden a vestirse, a asearse, a tomar un baño, a consumir sus alimentos, es decir, actividades básicas de la vida diaria, necesitan de la ayuda de otra persona que lo que les preste esta ayuda para estas personas poder realizar esas actividades de tipo básico. Siguiente. En cuanto al acceso a los servicios de rehabilitación frente a las personas con discapacidad, nos encontramos que un 23% de estas personas con discapacidad dijeron o informaron que asistían a ese servicio de rehabilitación, mientras que un 58% de estas personas afirman no estar asistiendo a esos servicios básicos de rehabilitación como tal, y esto les conlleva, digamos, a que sus discapacidades o sus secuelas se perduren en el tiempo con una mayor gravedad por no acceso a estos servicios de rehabilitación. Y hay diferentes causas por las cuales estas personas no acceden a esos servicios de rehabilitación, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Las causas para no asistir a esos servicios de rehabilitación pues son múltiples. Entre ellas encontramos en primer lugar que es por falta de dinero para acceder a estos servicios de rehabilitación, y esa falta de dinero se manifiesta en que la persona no puede contar con este recurso para desplazarse de su casa hasta el centro de rehabilitación. Segundo, para acceder también o dar esos copagos que en muchos casos están estipulados dentro de ese proceso de rehabilitación, la persona no cuenta con esos servicios, incluso no cuenta con unos recursos para que alguien los acompañe a esos centros de rehabilitación. Entonces, todos esos gastos generados de bolsillo por causa del sistema de salud o por el mismo proceso de atención hace que estas personas no acudan a esos servicios de rehabilitación que les ayude a mejorar su condición física o su condición de discapacidad. El segundo lugar, encontramos una causa que se ha vuelto muy normal, incluso ya es tan recurrente que para muchas personas es parte normal de ese proceso, y no debiera de ser así. No deberíamos de normalizar esos procesos que no son normales, como lo son con los mismos incidentes, naturalizarlos y aceptarlos, porque son totalmente prevenibles y evitables. En este caso, ese segundo lugar es porque ese proceso no ha sido autorizado por el asegurador. Hay negación, trabas frente a ese proceso de acceso a los servicios de rehabilitación, y eso va en contravía de la atención y de los derechos de las personas para acceder a los servicios de salud. Incluso si el mismo asegurador tomara conciencia de esto, pues esto le va a incurrir más en gastos, porque al demorar ese proceso de acceso a los servicios de rehabilitación, las personas tienden a agravarse y a agravar sus escuelas. Entonces, cuando logran acceder a este servicio, van a demandar más servicios más costosos, e incluso ayudas ortopédicas de mayor costo para tal. Entonces, miren que va en contravía. Si ellos piensan bien eso, pues digamos que tratarían de hacer más ágil este proceso por el bienestar, primero poniendo de antemano el estado de salud de la persona, y segundo, para ese proceso de atención y digamos de tipo económico y eficiencia de gastos en los sistemas de salud como tal. Y también encontramos otro que es el de que la persona dice que ya terminó ese servicio de rehabilitación, pero eso digamos que es un relato mal errado derivado de esos servicios de atención por parte del asegurador, donde se da un número de atenciones en los sistemas de rehabilitación. Entonces la persona cuando digamos así de una manera coloquial, se gasta es un número de atenciones que pueden ser 3, 4, 5 sesiones, cree que ya terminó ese proceso, y eso no es así. Puede acceder a más atenciones que le ayuden a tener un mejor estado de su condición física o su estado de salud. Siguiente. El principal pagador de esos servicios de rehabilitación, que es lo que más gastos genera frente al sistema, el principal pagador es ¿quién? El Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano recae el mayor porcentaje de pagos de ese servicio de rehabilitación, lo cual está generando una carga desmesurada a nuestro sistema general de seguridad social en salud, contribuyendo al desgaste del mismo, y que no se tenga un crecimiento o un músculo financiero fuerte de este sistema en una problemática que es prevenible y evitable. Los segundos pagadores, ¿quiénes son? La familia, otro tipo de pagos, y pagos personales. ¿Por qué se registran esos tipos de pagos de la familia? En muchos casos, para hacerle el quite a esas trabas o a esas barreras de los aseguradores, buscando una atención rápida y oportuna, las familias acuden a sus pagos de su propio bolsillo para acceder a estos servicios de rehabilitación y a la compra de aparatos o ayudas ortopédicas. Y aquí también hay que ser claro, es que esos ayudas, esas fisioterapias, esos procesos de rehabilitación no son para nada asequibles, son servicios muy costosos, lo cual lleva a personas a una pobreza más rápida en busca de ese servicio de atención, porque buscan la atención rápida de su familiar o de la misma persona con discapacidad para acceder prontamente a este servicio de rehabilitación, pero no alcanza a cubrir todos los gastos. Entonces hay una relación directa entre pobreza y discapacidad y pobreza. Siguiente. En cuanto al nivel académico de las personas con discapacidad, podemos decir que el 62% de esas personas con discapacidad en Montería son de bajo nivel académico. Como máximo alcanzaron la secundaria, es decir, formación de bachiller. Ahí se encuentra el 62% de esa población. También encontramos que un 22.1% de la población con discapacidad de origen vial en la ciudad de Montería dijo no tener ningún nivel académico.
es decir, no han accedido nunca a la educación formal para tener esos procesos de validación de educación como tal. Y el acceso a, a educación, lo que es superior como técnico, tecnológica o universitario, se da en unos porcentajes muy bajos o muy pocas personas logran acceder a estos centros de educación para convalidar esos conocimientos a través de esas certificaciones que se hacen dentro de los procesos de educación formal como tal. Y ahí se encuentran una serie de barreras por las cuales las personas no acceden a eso y enseguida las veremos. Y aquí encontramos, y hay que hacer énfasis también en que gran porcentaje de esas personas con discapacidad afirman que si les dieran la posibilidad de seguir estudiando, ellos lo harían. Siguiente. Entonces acá vemos en esta diapositiva las causas principales por las cuales las personas con discapacidad no acceden a esos niveles o a esos centros de formación académica. La primera es porque dicen que ya no están en edad escolar. Segundo, por su misma discapacidad. La discapacidad se convierte en una de sus principales barreras y también es esa discapacidad unida a esa falta de accesibilidad en los centros de educación para que las personas puedan desplazarse de manera autónoma dentro de los mismos y puedan acceder a una educación formal. También los elementos técnicos, tecnológicos no son adecuados para esas personas. También el personal docente no ha sido capacitado en buena forma para atender las necesidades de esta población. También por costos educativos elevados y tienen estas personas falta de dinero, así como les contaba ahorita, en muchas ocasiones tienen que poner sobre la balanza, pues accedo a la educación, accedo a los servicios de salud o como tal o atiendo otras necesidades de tipo básico. Se pone en esa disyuntiva. Siguiente. En cuanto al ingreso mensual promedio de esas personas con discapacidad en Montería, nos encontramos que el mayor porcentaje de estas personas, un 65%, dijo vivir el último año sin ningún tipo de ingreso económico, y con estos nulos o escasos recursos económicos, estas personas deben atender necesidades tanto familiares como personales, porque se encontró que muchas de estas tienen personas a cargo o bajo su manutención, adultos mayores de 65 años o infantes menores de 12 años que están bajo su responsabilidad económica. También se encontró que un 26% de esas personas con discapacidad vivieron con menos de 500.000 pesos, es decir, con mucho menos del salario mínimo legal vigente. Y de ahí hacia arriba, pues es entre una, dos personas o tres personas que dicen tener ingresos superiores a los 500.000 pesos como tal. Siguiente. Hay una serie de barreras que se manifiestan de diversa índole. En este caso vamos a hablar de esas barreras actitudinales que son percibidas por las personas con discapacidad. Esas barreras actitudinales son generadas por otras personas hacia las personas con discapacidad y son barreras digamos, de gestos, de alguna otra forma, que hacen que las personas con discapacidad se aíslen de diversos espacios o de la interacción con otras personas en diversos espacios. Estas personas refieren a haber encontrado barreras o que mejor encuentran que empleados de diferentes estamentos o de diferentes empresas u organizaciones o entes territoriales les generan este tipo de barreras. También encuentran barreras actitudinales por parte de amigos, familiares, vecinos u otras personas. Entonces ahí esas personas lo que hacen es evitar esa interacción y estas personas hacen que con esas actitudes las personas no disfruten de diversos espacios o de esa interacción o de entablar esas relaciones o interacciones sociales dentro de lo que es la comunidad como tal. Entonces hace que estas barreras desencadenadas por sus similares o sus pares sin discapacidad a las personas con discapacidad las aíslen como tal de esa interacción. Siguiente. En cuanto al otro tipo, el segundo tipo de barreras que encontramos son aquellas barreras ambientales. Hablamos aquí de barreras de tipo arquitectónico que se encuentran en espacios o en diferentes entornos donde se desarrolla la vida cotidiana. Las personas con discapacidad todavía encuentran barreras, es decir, en centros educativos, como lo afirmábamos anteriormente, que por eso era una de las razones por la cual las personas no acudían a esos centros de educación formal. También encuentran barreras arquitectónicas o barreras ambientales en centros de salud, hospitales, en dormitorios, en centros comerciales, en plazas, en
incluso en su misma vivienda, en lo que es en la sala, los comedores, en sus lugares o espacios de trabajo, o en parques, plazas, estadios o teatros, iglesias. Entonces, miren, esas barreras de tipo arquitectónico lo que hacen es que las personas tengan un disfrute en igualdad de condiciones de esos espacios que se consideran públicos, a lo último no resultan siendo tan públicos, sino que se vuelven unos espacios para unas personas con unos estándares físicos que puedan disfrutar de ellos, mientras que unas personas con discapacidad no logran acceder al goce y disfrute pleno de estos espacios donde se desarrolla e interactúa como sociedad. Siguiente. La razón por la cual las personas no participan en actividades de tipo familiar, de tipo religioso, deportivo o cultural, las personas con discapacidad de origen vial en Montería afirman que no conocen o no saben de la existencia de la realización de estas actividades, lo que nos hace pensar que falta difusión, de que llegue a ese público objetivo, a aquellas personas que necesitan de la realización de esos espacios para que los conozcan y participen de los mismos. Segundo, por su discapacidad, y aquí hablamos de la ahorita también, su misma discapacidad les vuelve una condición que los impide participar de esos espacios, y también súmele a esa discapacidad la falta de accesibilidad. Y tercer lugar, por la falta de dinero. Entonces eso hace que se hagan ciertos espacios de participación comunitaria, deportiva, cultural, lúdica, entre otros, pero las personas con discapacidad no están disfrutando ni accediendo a estos espacios, se están quedando estas actividades para el goce y disfrute de otras personas, menos para las personas con discapacidad. Siguiente. También se generaron dentro de todo este análisis la creación de unos perfiles para las personas con discapacidad de origen vial. Se hizo para los hombres o como para las mujeres. En este caso, lo que vemos en pantalla es el perfil para los hombres con discapacidad de origen vial en Montería. Se encontraron dentro de esos tres perfiles, el primero de ellos integrado por hombres que perciben actitudes negativas, o sea, es decir, barreras de tipo actitudinal, encuentran también barreras físicas, tienen alteración en lo que es los oídos y la escucha, no recibieron orientación sobre el manejo de su discapacidad, no asisten al servicio de rehabilitación porque no les gustaba y vivieron con menos de 500.000 pesos. Un segundo perfil integrado por hombres entre los 30 y 59 años de estrato socioeconómico medio, es decir, el estrato 3, con alteración del sistema genital y reproductivo, alcanzaron como máximo de nivel académico lo que fue la secundaria, no informan sobre tener ingresos económicos, tienen personas a cargo o bajo su manutención y no asisten al servicio de rehabilitación porque creen no necesitarlo. Y un tercer perfil por hombres menores de 29 años que dicen encontrar barreras físicas o arquitectónicas, tienen alteración del sistema nervioso, la voz y el habla, también como máximo nivel académico tuvieron secundaria, no participan en actividades culturales, académicas, religiosas y tienen personas también a cargo o bajo su responsabilidad y no tienen o no asisten a ese servicio de rehabilitación por las barreras, es decir, de tipo administrativo o del asegurador que dice que no ha autorizado su servicio. Siguiente. En este diapositiva lo que vemos aquí son los perfiles para los hombres, para las mujeres, perdón, igualmente se determinaron tres perfiles, el primer de ellos para mujeres mayores de 60 años que encuentran barreras físicas, tienen alteración de la visión, no cuentan con ningún nivel académico y no asisten a rehabilitación porque el centro de rehabilitación está muy lejos y creen también no necesitarlo. Un segundo perfil con mujeres entre 30 y 59 años de estrato socioeconómico 2, dicen tener o percibir barreras físicas y actitudes negativas también, es decir, de los dos tipos de barreras encontradas. Su máximo nivel académico es el técnico tecnológico y no van a los servicios de rehabilitación igualmente porque no ha sido este proceso autorizado por su asegurado. Y un perfil 3 por mujeres menores de 29 años que dicen tener alteración del sistema nervioso, su máximo nivel académico es la básica secundaria, tienen personas a cargo y no asisten a rehabilitación porque dicen que ya haber terminado este proceso o no les gusta y no participan también de actividades de tipo académico, religioso, cultural o deportivo. Siguiente. En cuanto a la tasa de incidencia de casos de las personas con discapacidad, pero esto hay que mirarlo con mayor detalle, es una incidencia frente al registro de las personas con discapacidad en este sistema de información y vemos que el mayor pico
de registro o de incidencia de la discapacidad de origen vial en Montería se registró en el año 2018, alcanzando una tasa de 3.1 personas con discapacidad de origen vial por cada 100.000 habitantes. Entre el año 2020 y 2021 y 2022, que se implementó el nuevo registro, pues tuvimos acceso a esa totalidad de personas, más no a la totalidad de variables, encontrando ahí un registro de 36 personas con discapacidad de origen vial en la ciudad de Montería. Siguiente. Y ya concluyendo frente a lo que es este estudio, podemos decir o concluir mejor que en la ciudad de Montería las personas con discapacidad de origen vial se encuentran en edad económicamente activa. Estos no solo dejan de aportar a la economía de sus hogares, sino que esto afecta a la productividad actual y futura de la ciudad y del país. Estos dejan de aportar conocimiento, emprendimiento y fuerza laboral en los distintos sectores económicos de la ciudad. Incidentes viales son un problema de salud pública de alta incidencia en Montería y superan causas como lo son la violencia y el mismo conflicto armado como tal, que por más de 5 décadas ha venido afectando al país. Y la participación en actividades ciudadanas, deportivas, culturales, es coartada por factores de inaccesibilidad. Puede ser que los nuevos espacios que se construyen en la ciudad son accesibles y universales, pero los medios y los modos de transportarse para llegar a estos espacios no lo son. Entonces esto hace que estas personas no vayan o no acudan a estos espacios por no tener la accesibilidad en diferentes medios de transporte como tal. Entonces esto hace que estos espacios sean subutilizados o destinados a otras causas. Siguiente. Y para finalizar tenemos estas otras dos conclusiones, y es que las personas con discapacidad de origen vial en Montería son jóvenes, de estratos económicos bajos y con bajo nivel académico, con poca capacidad adquisitiva. Estas son unas razones que nos llevan a pensar que no solamente deben depender de un subsidio por parte del Estado, sino que brindarle la posibilidad de crear unidades productivas, capacitarlos en emprendimientos y facilitar unas series de normas, causas para que estas personas puedan acceder a un trabajo y también facilitarle la generación de esas unidades productivas y así estas no sean tan dependientes de un auxilio por parte del Estado. Y la discapacidad de origen vial no solo tiene afectaciones físicas para las personas que sufren el incidente o para su círculo social cercano, sino que es una carga amplia y diversa para el sistema general de seguridad social en salud, lo cual le demanda el gasto de muchos recursos para una problemática que es totalmente prevenible y evitable. Es decir, se puede atender esta problemática y liberar, no solamente atender esta problemática, se lograrían liberar recursos para tener una población más sana, sino que esos recursos pueden ser utilizados para atender otra problemática que no es prevenible ni evitable como sí lo son los incidentes viales. Con esto finalizo y le doy paso a Carlos Álvarez, que nos va a contar sobre lo que es el uso de unos elementos para tratar, el uso de la tecnología para tratar de revertir esta problemática y tener unos menores índices de mortalidad y de lesionados viales como tal. Así, Carlos, que adelante. Muchas gracias, Edwin, por la explicación del estudio. Yo les voy a contar acerca de las ayudas tecnológicas para el fortalecimiento de la autoridad de tránsito. Esto sería una apuesta para salvar vidas en la vía. Siguiente. Bueno, un contexto que quizás ya Edwin mencionó. En 2022 en Colombia fallecieron 8.264 personas por siniestros viales y se generaron 29.000 lesionados. Estas cifras con relación al 2021, pues como lo mencionó Edwin, tienen un incremento que genera un récord a nivel nacional de un 12.02% en fallecidos y un 28.41% en lesionados. Para 2023, con corte al mes de mayo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos reporta 3.309 fallecidos, con un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior de un 3.5, es decir, ya hoy estamos superando la cifra del año inmediatamente anterior. Y nos reportan 11.600 lesionados, que en esta materia pues sí estamos generando algunas acciones que nos permiten
tener una disminución cercana del 13%. ¿Quiénes y cuándo son los fallecidos en Colombia? Son hombres entre 20 y 30 años que conducen una motocicleta. En un 90% de los casos se da por fallas en el comportamiento humano, y estas muertes o estos fallecimientos ocurren los fines de semana en zonas urbanas. Estos son las personas que se están falleciendo en Colombia. Siguiente, por favor. La reflexión que hoy les vengo a traer es: Colombia cuenta con menos de 5.000 agentes de tránsito activos para dar cobertura a todas las vías urbanas y rurales del país. Esta situación está poniendo en jaque la seguridad vial. La invitación es a utilizar la tecnología, dado que la tecnología ha mejorado y transformado la productividad y competitividad en otros sectores. Entonces la pregunta sería ¿qué estamos esperando todos los actores para que por medio de la tecnología cuidemos la vida de los ciudadanos, familiares y amigos en el territorio? Esa sería como la reflexión. Siguiente. Vamos a hacer, digamos, acá un panorama a nivel mundial de cómo se comporta el proceso de implementación de sistemas de fotodetección. Vemos Australia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y vemos una gráfica donde nos muestra cuál ha sido el comportamiento después de implementar sistemas de fotodetección o tomar alguna acción referente con relación a la movilidad. Entonces vemos que en Australia, Francia y Reino Unido tomaron acciones asociadas a implementar sistemas de fotodetección, e inmediatamente vemos una reducción importante en la cantidad de muertes con respecto, digamos, a la línea base. Mientras que en Estados Unidos percibimos que bajo una decisión de aumentar la velocidad permitida, pues se genera un incremento con lo relacionado a las muertes por siniestros viales. Según estudios internacionales, la instalación de cámaras de fotodetección muestran una reducción de un 20% en choques, un 15% en choques con lesionados y un 51% en choques con fallecidos. Entonces es importante tener en cuenta que los sistemas de fotodetección a la tecnología pueden salvar vidas en la vía. Siguiente. ¿Cómo estamos en Colombia con relación a este tema? Entonces, si podemos ver en todos estos municipios que tenemos acá a la izquierda de la tabla, se tienen implementados sistemas de fotodetección. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se generó un 9% de reducción en la siniestralidad en Colombia gracias a la implementación de estos dispositivos. Entonces, todavía pues no estamos haciendo la tarea completa porque nos falta mucha cobertura en los diferentes lugares de Colombia, pero en los que ya tenemos sistemas de fotodetección presentamos una reducción importante. Siguiente. Esto lo podemos evidenciar en este gráfico. En este gráfico lo que mostramos es que por cada 1.000 kilómetros cuadrados en Colombia tenemos cerca de 0.4 cámaras instaladas. Esto nos representa 14 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Pero si hacemos el comparativo con Bélgica, que tiene cerca de 83.7 dispositivos instalados cada 1.000 kilómetros cuadrados, pues vemos que su rango de fallecidos o fallecidos por cada 100.000 habitantes son 6 ciudadanos. Entonces, mira que aquí está la proporción donde podemos identificar que sí existe una relación importante entre la instalación de sistemas de fotodetección versus la siniestralidad. Siguiente. Conclusiones de este pequeño, de esa pequeña muestra de qué tan importantes son los sistemas de fotodetección. Pues a mayor control vial hay una mayor probabilidad de disminución de siniestros viales y por consiguiente menos fallecidos en las vías. Otra reflexión o conclusión es: en Colombia llevamos más de 10 años tratando de persuadir el comportamiento humano en las vías con campañas publicitarias muy recordadas yo creo que por todos los asistentes, pero estas campañas no han sido efectivas y lo que evidencian es el incremento del fallecimiento con relación al 2000
2022 pues llevamos un 3.5 y con relación al 2021 un 12%. Por lo tanto, la acción es dejar de hacer una disuasión por medio de campañas publicitarias y hacer un proceso más de aprehensión frente al comportamiento de los ciudadanos en la vía. Las cámaras activas son cerca del 10% de la cantidad de agentes de tránsito activos en el país. Con dicha tecnología se ha logrado reducir el 9% de la siniestralidad. Es momento de fortalecer con ayudas tecnológicas las autoridades de tránsito para seguir salvando vidas en las vías de nuestro país. Es una pequeña reflexión para que las autoridades de tránsito dejen de ver la tecnología como un enemigo y la veamos como un medio para salvar vidas y para dejar de tener la problemática que nos contaba Edwin con relación a los siniestros viales. Es hora de dejar de volver estos sistemas digamos, desde el punto de vista del populismo y verlo más desde el punto de vista de cómo salvar las vidas. Muchas gracias. Súper, Carlitos Ciede, muchísimas gracias. Yo creo que podemos aprovechar este tiempito que tenemos para dar apertura a preguntas en caso de que alguno la tenga. Creo que aquí aparece Juliana levantando la mano. Vamos a permitirle la participación. Juliana. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta era con respecto a las últimas cifras que nos mostraba Carlos, que pues, desde mi punto de vista son supremamente impactantes y muestran como la importancia precisamente de este tipo de acciones. No sé si sea posible como visualizar de las últimas diapositivas. Quería preguntarte una cosita al respecto, como para realmente no quedarme con la duda. No sé quién es el que está manejando. Sí, claro, Juliana. ¿En cuál diapositiva? La anterior. La anterior. Bueno, esta también tengo otra. Noto que esos punticos grandes es el momento en el que se implementaron las cámaras de fotodetección. No sé si es que de pronto falta un puntico en la línea azul oscuro o es en la línea de Estados Unidos, o coincide con el mismo año para las dos. Coincide con el mismo año para las dos, pero especialmente para la de Estados Unidos fue también la decisión asociada al incremento de la velocidad. O sea, no solamente implementaron los sistemas de fotodetección, sino que también tomaron la acción de incrementar la velocidad, y este fue pues como el resultado en este país de este proceso. Listo. Y en la otra diapositiva quería preguntarte, me causa curiosidad que no veo a Bogotá como en esa tabla. No sé si tienes algo de información con respecto a Bogotá. No, con relación a Bogotá no nos aparece nada en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial con relación a disminución de accidentes, de siniestros viales o de fallecimientos por siniestros viales. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos asumir que las cámaras que se han instalado en la capital no han contribuido a disminuir los accidentes. Pues yo no me atrevería a asegurar este tema. Yo creería que posiblemente el Observatorio Nacional de Seguridad Vial no cuenta con los datos para poder mostrar o evidenciar este tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Con gusto. Gracias, Juliana. Vamos a darle la palabra a Rómulo Delgado. Hola, y una preguntita es, mirando que lo de la fotodetección y lo de las cámaras, pues vemos que es positivo en el sentido que disminuye en gran parte la accidentalidad. Nosotros somos del equipo de PIB de acá de Medellín y pues vemos que en mi concepto es muy positivo y vemos que culturiza mucho a las personas. Es más, acá casi no hay policía de tránsito. Por lo general le llegan las multas al correo electrónico. Entonces,
La pregunta es cómo tratar eso cuál sería la estrategia para implementar que eso sea positivo en el país cuando miramos que hay ciudades, yo por lo menos soy un pueblo de la Unión Nariño, y allá la gente hizo una protesta porque la policía de tránsito le exigió a los ciudadanos que usen casco para las motocicletas, o sea, el mundo al revés, era inverosímil. Creo que, o sea, la norma no es una regla, sino es la excepción. No miro cómo puede en Colombia implementarse un sistema de fotodetección. Alguna vez estuve también entre España y Portugal y había muchísimo control en esa vía de Madrid hasta un pueblo que se llama, o ciudad que se llama Maranza. Y pues siempre he pensado que es positivo, pero ¿cuál sería, cómo entrar en nuestra cultura a poder pues, instalar o implementar esos sistemas que son positivos para la ciudadanía y pues para todos los usuarios de las vías? Rómulo, sí, en las diferentes ciudades de Colombia, digamos que grandes, podemos decirlo así, ya se tiene implementado todo una serie de sistemas de fotodetección. Esto está amparado en normatividad bajo la 1843, está amparado en diferentes normatividades para poder, digamos, apalancar estos sistemas y realizar todo el proceso que conlleva la infracción a través de sistemas de fotodetección. Entonces, simplemente es que cada una de las autoridades de tránsito del país pues se pueda de una u otra manera apalancar en las normas existentes para implementar estos sistemas de fotodetección. Obviamente, pues esto es un tema de transición de cero normas a norma total, pues va a haber un impacto que no va a ser positivo para la ciudadanía, pero ahí es donde la autoridad de tránsito debe salvaguardar la vida a través de las normas existentes. Ok, muchas gracias. Listo, vamos a darle la palabra a Catherine Betancourt. Catherine. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera saber si ustedes como compañía tienen planeado hacer un estudio tan interesante en otras ciudades. Bueno, eso te ayuda a resolverla un poquito. Nosotros llevamos ya varias ciudades donde hemos desarrollado la investigación. Elegimos anualmente una ciudad, un municipio en el cual la desarrollamos. Actualmente para este año la estamos desarrollando en Río Negro. Y pues ya es la invitación realmente a contactarnos y a unirse dentro de nuestro programa de responsabilidad social empresarial. Nuestro correo es rce@citicia.com, o si gustas también me pueden enviar un mensajito para mirar cómo nos podemos aliar. Pero sí está abierto otras ciudades. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, pues daríamos cierre a esta sesión. Agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias Edwin y Carlos por su contribución dentro del desarrollo de este proyecto. Creo que es muy importante visibilizar esta problemática y también brindar soluciones para ver cómo podemos mejorar la seguridad vial aquí en Colombia. Muchas gracias, Ángela, por la invitación y quedamos prestos a lo que se desarrolle en otras ciudades. Igualmente, muchas gracias Ángela, Sid y a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión, y presto a todo lo que dudas, comentarios o todo el apoyo que requieran de mi parte y de la universidad, siempre atentos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y a los organizadores. Feliz tarde.